Parte 1. El hallazgo del cartucho perdido. Todo comenzó con un rumor enterrado en lo más oscuro de Internet, en foros que parecían salidos de otra época. Decían que existía un cartucho de videojuego perdido, uno que jamás había sido lanzado oficialmente porque sus pruebas resultaron peligrosas. Las historias eran confusas, pero todas coincidían en un detalle: quienes lo jugaban aseguraban que algo extraño lo seguía incluso después de apagar la consola. No podía resistir la tentación. Después de días de investigación, encontré una pista que me llevó a un viejo pueblo olvidado por el tiempo. En una calle estrecha y empedrada, vi una tienda de antigüedades cuya fachada parecía desmoronarse. Al entrar, me recibió un anciano con una mirada penetrante, como si ya supiera lo que buscaba. ¿Tienes un cartucho antiguo?, pregunté con tono seguro, aunque mi corazón latía como loco. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, desapareció entre una montaña de cajas y regresó con algo en las manos, un cartucho cubierto de polvo, con una etiqueta desgastada que apenas dejaba entrever el título, Level X. Esto no es un juego. Es un Portal. Su voz era seca, casi un susurro. Sonreí nervioso, pensando que solo intentaba dar un aire misterioso para inflar el precio. Lo compré sin pensarlo dos veces. Esa misma noche, lo conecté en mi vieja consola, listo para documentar lo que fuera que estuviera dentro. La pantalla inicial parecía inofensiva, un menú minimalista y una música nostálgica, como cualquier otro juego de los años 90. Había una única opción disponible: comenzar. Al seleccionarla, la pantalla parpadeó varias veces. Por un instante, vi lo que parecían ser imágenes intermitentes de rostros deformes, pero desaparecieron tan rápido que pensé que era un fallo. El primer nivel comenzó en un bosque pixelado, con árboles que se alzaban como sombras amenazantes. La atmósfera del juego era inquietante, ningún enemigo, solo el sonido de mis pasos resonando en un vacío angustiante. Después de unos minutos, encontré una cabaña. Al entrar, la pantalla se tornó negra por completo, dejando solo un sonido persistente, un leve tic-tic-tic, que parecía el eco de un reloj roto. De repente, el juego mostró un mensaje en rojo que apareció directamente sobre la cabaña. No debiste venir aquí. Cuando intenté apagar la consola, no respondió. La música del juego seguía, pero ahora parecía venir desde las paredes de mi habitación. Y ahí fue cuando lo noté: en la pantalla, dentro de la cabaña, había un reflejo. Mi reflejo. Parte 2, el enigma de los susurros. Por un momento, pensé que era una broma. ¿Cómo podía mi reflejo estar dentro del juego? Me acerqué a la pantalla para asegurarme de que no estaba viendo mal. No había dudas, los detalles eran exactos, desde la camisa que llevaba puesta hasta la expresión de confusión en mi rostro. Intenté mover el joystick, pero el personaje no respondía. Estaba atrapado en la cabaña, inmóvil. De repente, el sonido del juego cambió, ya no era música retro. Eran susurros, apenas audibles, pero suficientes para ponerme la piel de gallina. Parecían palabras, aunque no podía entenderlas del todo. Subí el volumen de la televisión, y mi corazón casi se detiene al escuchar lo que decían. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Entonces, el juego pareció reaccionar. El personaje dentro de la cabaña, mi reflejo, dio un paso hacia adelante, aunque yo no había tocado el control. Un texto apareció en la pantalla. Mírate. Observa lo que has hecho. De repente, el reflejo levantó algo que parecía una linterna, iluminando el interior de la cabaña. La luz reveló paredes cubiertas de manchas rojas que no parecían parte de los gráficos originales del juego. Era demasiado real, como si alguien hubiera fotografiado una escena y la hubiera incrustado allí. Y luego, la cámara del juego giró lentamente hacia un rincón oscuro de la cabaña. Allí había algo. Una figura de pie, inmóvil. Era humanoide, pero distorsionado, como si hubiera sido arrancado de un sueño y pixelado de manera grotesca. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla parpadeó y el juego mostró un mensaje. No puedes apagarme. Esto ya no es un juego. Me levanté de golpe para desconectar la consola directamente. Pero justo cuando mi mano alcanzaba el cable, la pantalla de la televisión cambió. Ahora mostraba imágenes que parecían de mi propia habitación, pero con un detalle que me heló la sangre: había alguien más ahí, detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Respiré agitado, incapaz de entender lo que estaba pasando. Cuando miré nuevamente la pantalla, el personaje del juego estaba fuera de la cabaña, avanzando por el bosque. Los susurros se intensificaron, cada vez más claros. Te estamos esperando. El televisor emitió un pitido agudo, y la consola se apagó sola. Pero la pantalla no quedó en negro. En su lugar, apareció una cuenta regresiva que decía: 59 minutos y 59 segundos.
El tiempo corría, y no tenía idea de qué pasaría cuando llegara a cero. Parte 3, el último nivel. La cuenta regresiva seguía avanzando, 59 minutos y 45 segundos. 59 minutos y 44 segundos. Era imposible ignorarla. Mi mente estaba en caos. ¿Qué significaba? ¿Qué pasaría cuando llegara a cero? Intenté reiniciar la consola, desconectar la televisión, incluso apagar la luz, pero nada funcionaba. El cronómetro seguía en marcha, como si estuviera grabado en mi cerebro. De pronto, la consola volvió a encenderse sola, y la pantalla mostró nuevamente el bosque del juego. Esta vez, el personaje no era mi reflejo. Era otra cosa. Su figura parecía más oscura, como si se hubiera corrompido. Al avanzar, el entorno del juego también cambió. El bosque pixelado se volvió más realista, más aterrador. Los árboles parecían moverse, las sombras se estiraban hacia el personaje, y un nuevo sonido comenzó a escucharse, una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera observándome desde muy cerca. El personaje llegó a un claro en el bosque. En el centro había un círculo marcado en el suelo, lleno de símbolos que no reconocía. El juego me obligó a interactuar con el círculo. Apenas presioné el botón, la pantalla mostró un mensaje. Has abierto la puerta. Ahora es tu turno de entrar. Un ruido fuerte me hizo saltar. No venía del televisor, sino de mi puerta real. Al principio pensé que alguien estaba golpeando, pero cuando me acerqué, noté algo extraño. Había marcas en la madera, como si algo la hubiera arañado desde el otro lado. Volví al juego, desesperado por entender lo que estaba pasando. El personaje estaba ahora en un túnel oscuro. Los susurros habían regresado, pero esta vez eran gritos ahogados, mezclados con risas distorsionadas. A medida que avanzaba, la pantalla parpadeaba, mostrando imágenes rápidas de mi habitación, cada vez más claras. Y en una de ellas, vi algo que me congeló el alma, una figura de pie al lado de mi cama. Grité, pero no había nadie. La pantalla volvió a mostrar el juego, y un nuevo texto apareció. La cuenta regresiva no es para el juego, es para ti. El cronómetro marcaba ahora 10 minutos. Con los nervios destrozados, intenté cerrar el juego. Pero en lugar de apagarse, la televisión mostró mi rostro, en tiempo real, con una figura negra detrás de mí. No podía moverme. El cronómetro seguía bajando. 5 minutos. No podía seguir viéndolo. Corrí a la puerta para salir de mi habitación, pero estaba cerrada. La llave no giraba. Todo lo que podía escuchar era mi respiración y el sonido de los susurros, ahora resonando en toda la habitación. Volví a mirar la pantalla por última vez. El personaje, esa figura distorsionada, se detuvo frente a una puerta. Un texto apareció. Cuando termine el tiempo, estaremos juntos. El cronómetro llegó a 1 minuto. Las luces de mi habitación comenzaron a parpadear, y el aire se volvió frío. Estaba atrapado, sin salida. 10 segundos. La pantalla se volvió negra, y un último mensaje apareció. Ahora estás dentro del juego. Si quieres saber cómo continúa esta historia y qué pasó después, entra a mi canal de YouTube. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. El final de El misterio del cartucho maldito. El cronómetro llegó a 0 horas. Todo en mi habitación se apagó, la consola, la televisión, las luces, incluso mi reloj digital. Me quedé en una oscuridad total, con la única compañía del sonido de mi propia respiración y los latidos frenéticos de mi corazón. De pronto, un leve zumbido rompió el silencio. La televisión volvió a encenderse sola, mostrando un fondo negro con un único texto en letras blancas. El juego nunca termina. La pantalla parpadeó, y sin previo aviso, aparecí de nuevo en el juego. Pero esta vez no era el personaje pixelado. Era yo, con todos mis detalles. Mis manos, mi ropa, mi rostro. Todo estaba perfectamente recreado, como si el juego hubiera escaneado mi cuerpo. El lugar donde me encontraba era diferente, un espacio vacío, sin paredes ni suelo, solo una especie de niebla negra que se extendía infinitamente. Caminé, sin rumbo, y cada paso parecía hundirme más en esa oscuridad. Entonces, lo escuché. Una voz profunda, resonante, que no venía de ninguna dirección en particular. Tú buscaste esto. Tú abriste la puerta. Intenté gritar, exigir respuestas, pero mi voz no salía. Solo podía escuchar esa risa distorsionada, que se multiplicaba en ecos. El espacio comenzó a cambiar. Ahora veía las escenas del juego, el bosque, la cabaña, el túnel oscuro, pero todo parecía más real, como si estuviera dentro de esos lugares. De repente, sentí algo detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba, la figura que había visto en el juego. Alta, oscura, con un rostro que parecía un mosaico de fragmentos rotos.
Se acercó a mí, extendiendo una mano que parecía hecha de sombras. El juego es tu castigo. Cuando esa cosa me tocó, todo mi cuerpo se paralizó. Sentí un frío abrumador, como si mi alma estuviera siendo arrancada. La pantalla mostró un último mensaje. Ahora eres parte del nivel final. La televisión se apagó de golpe. Cuando volví en mí, ya no estaba en mi habitación. Estaba en el bosque del juego, pero esta vez, no había pixelación. Era real. Los árboles, el aire frío, el suelo húmedo, todo era palpable. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Desde entonces, he estado aquí. No sé cuánto tiempo ha pasado. El bosque no tiene fin, y cada vez que intento salir, regreso al mismo lugar. Lo único que escucho son los susurros y la risa de esa cosa. Y tú, que estás leyendo esto, escucha mi advertencia, no busques ese cartucho. No intentes jugarlo. Porque si lo haces, terminarás aquí, como yo. Y una vez que estés dentro, nunca podrás salir.